El camino maldito. Me llamo Ricardo y necesito contar lo que me sucedió aquella noche, aunque el mero recuerdo aún me hiela la sangre. Hace poco más de un año, fui asignado para conducir un autobús de pasajeros en una ruta que conectaba la Ciudad de México con una pequeña localidad en Chiapas. Yo, que había recorrido innumerables kilómetros en la oscuridad, jamás imaginé que esa noche se transformaría en la pesadilla más inimaginable de mi vida. Todo comenzó cuando inicié mi turno habitual, recogiendo a los pasajeros en la terminal. La brisa nocturna se colaba entre las ventanas del autobús mientras el motor rugía suavemente como un latido en la penumbra. La salida se dio a eso de las 10:30 de la noche y al poco tiempo ya me encontraba en la carretera con la rutina apoderándose de mi mente. Sin embargo, el ambiente se tornó distinto a medida que avanzábamos por una ruta que serpenteaba entre montañas y espesos bosques. A mitad del trayecto, recibí una notificación en mi sistema de navegación: un accidente había bloqueado la vía principal. De inmediato, me vi forzado a tomar una desviación, un camino alternativo que nunca antes había transitado. Este sendero, empedrado pero olvidado por el tiempo, se internaba en una zona de vegetación densa y siluetas de árboles que parecían cobrar vida en la oscuridad. Aunque intenté calmar mis nervios, no pude evitar sentir que algo siniestro se escondía entre aquellas sombras. Conforme avanzaba, las luces del autobús apenas lograban perforar la niebla que se espesaba a cada kilómetro. La carretera, usualmente recta y predecible, se transformó en un laberinto de curvas y pendientes abruptas. Mientras conducía, mi vista se posó en el paisaje oscuro y desolado. Las montañas se alzaban imponentes, sus contornos recortados por la penumbra, como guardianes silentes de un secreto ancestral. Fue entonces cuando algo captó mi atención. A lo lejos, entre la maleza, emergía un brillo inusual. Al principio lo atribuí a algún fallo de mis luces, pero al acercarme, descubrí que se trataba de una inmensa fogata. La danza del fuego iluminaba figuras que se movían en torno a ella, y aunque en un primer momento parecían simplemente personas reunidas, pronto noté que algo no encajaba en aquella escena. Las siluetas, vagamente humanas, se desplazaban con movimientos erráticos y perturbadores. Algunas carecían por completo de vestiduras, exhibiendo pieles pálidas y marcas oscuras sobre sus cuerpos. El estremecimiento me recorrió la espalda, pero lo peor aún estaba por venir. Al continuar mi trayecto, la carretera se estrechó y los árboles parecían inclinarse, como si quisieran susurrar secretos prohibidos. Fue en ese preciso instante cuando divisé, a la par de la carretera, unos extraños símbolos tallados en un viejo poste oxidado. Esos grabados, con un diseño casi ritual, parecían invocar fuerzas desconocidas, y por un momento, el aire mismo se volvió denso y opresivo. Sin previo aviso, el silencio de la noche se rompió con un estruendo desgarrador. Un golpe violento sacudió el costado del autobús, haciendo vibrar la estructura metálica. Mi instinto me empujó a mirar por el espejo retrovisor y lo que vi me paralizó. Las figuras que había observado en la distancia se habían aglomerado a lo largo de la carretera, arrastrándose y deslizándose de forma antinatural, como si el mismísimo infierno se hubiera derramado en la vía. Sus rostros, apenas iluminados por destellos del fuego lejano, mostraban sonrisas perturbadoras y ojos carentes de humanidad. Mi corazón latía desbocado y mis manos temblaban al sostener el volante. La responsabilidad de llevar a más de 20 vidas a salvo se disputaba con el terror que me embargaba. Intenté mantener la calma, acelerando el autobús con la esperanza de dejar atrás aquella escena infernal, pero cada curva parecía intensificar la sensación de ser perseguido. El retumbar de los golpes contra la carrocería se fusionaba con el eco de mi propio latido, creando una sinfonía de horror que se instalaba en lo más profundo de mi ser. Mientras avanzaba a toda prisa, los faros del autobús revelaban destellos de las figuras, ahora cada vez más cerca, casi rozando la superficie del vehículo. La penumbra del interior contrastaba con la violencia de la escena exterior y en breves instantes, el ambiente en el autobús se transformó en una cárcel de pánico. La mayoría de los pasajeros dormían, ajenos al horror que se desarrollaba a nuestro alrededor,
pero algunos despertaron con leves murmullos y gestos de desconcierto, sin atreverse a romper el silencio reinante. A medida que el trayecto se alargaba, la atmósfera se volvía insoportablemente opresiva. Las luces parpadeantes del autobús revelaban sombras que parecían alargarse de manera antinatural, y cada golpe que resonaba en la estructura se convertía en una amenaza inminente. Por momentos, la desesperación me hizo considerar detener el vehículo y abandonar el mando para huir a pie, pero la ineludible responsabilidad me obligó a persistir, aun sabiendo que lo que había presenciado trascendía la lógica y la realidad. La sensación de ser observado se intensificó con cada minuto, y por un breve lapso, el tiempo pareció detenerse. Aquellas figuras, con movimientos torpes y sobrenaturales, parecían querer colarse en el autobús. La violencia de sus embestidas contra la estructura metálica generaba un estrépito ensordecedor, y los golpes retumbaban en mis oídos como si fueran tambores de guerra en una batalla ancestral. Mi mente, atrapada entre el deber y el miedo, apenas podía procesar lo que sucedía a mi alrededor. Finalmente, tras lo que parecieron horas interminables de terror, la carretera se despejó repentinamente. El paisaje se volvió más benigno y la niebla comenzó a disiparse, llevándose consigo a aquellos espectros que, con una furia silenciosa, habían estado acosándonos. Aceleré el autobús con la esperanza de dejar atrás aquella noche maldita, pero el miedo persistía, marcando cada centímetro de mi trayecto de regreso a la civilización. Al arribar a la terminal de destino, la tensión aún se palpaba en el aire. Los pasajeros, con rostros pálidos y miradas vacilantes, descendieron en silencio, sumidos en una mezcla de alivio y desconcierto. Mientras esperaba que la última persona se bajara, noté que el autobús presentaba extrañas marcas en su exterior, golpes irregulares y huellas que parecían trazadas con dedos ensangrentados. El terror de aquella noche se había dejado imprimir en cada rincón del vehículo. Aquella experiencia no terminó en el trayecto. Durante los días siguientes, el horror se convirtió en una constante en mi existencia. El insomnio me invadió y las sombras, en cada esquina de mi hogar, parecían revivir aquellos momentos de angustia. Comencé a sufrir malestares inexplicables, intensos dolores de cabeza, mareos persistentes y una fatiga abrumadora. Visitaba al médico en repetidas ocasiones, pero todos los exámenes resultaban normales, sin ninguna explicación para mi debilitado estado físico y mental. Mi esposa, testigo silenciosa de mi deterioro, sugirió que buscáramos ayuda espiritual. Aunque al principio me resistí, la desesperación me impulsó a aceptar. Asistimos a una pequeña iglesia de barrio, un lugar modesto pero cargado de fe y antiguas tradiciones. Allí, entre rezos y confesiones, encontré por momentos un respiro que aliviaba la opresión en mi alma. Sentí, por instantes, como si una fuerza invisible estuviera levantando el velo de oscuridad que se había posado sobre mí, permitiéndome recobrar algo de paz interior. Sin embargo, a pesar de esos breves momentos de alivio, la cicatriz de aquella noche permaneció indeleble en mi memoria. Cada vez que conduzco por una carretera solitaria, el eco de los golpes y la imagen de aquellas figuras grotescas vuelven a mi mente. La realidad y la pesadilla se fusionan en un abismo del que temo no poder escapar jamás. Las voces del silencio, los susurros del viento entre los árboles, me recuerdan que en aquel camino olvidado habita algo que va más allá de nuestra comprensión. Hoy, al escribir estas líneas, reconozco que mi vida cambió para siempre aquella noche. El trayecto que emprendí se ha convertido en una especie de advertencia para mí. En este mundo, existen rincones donde la luz se disuelve y la razón se rinde ante la oscuridad. No sé si fui yo el que, de alguna forma, atrajo aquella presencia o simplemente fui un testigo involuntario de un ritual maldito. Solo sé que lo vivido me marcó profundamente y que el terror de esa noche sigue acechando mis pensamientos. Cada vez que la noche cae y la niebla comienza a envolver la carretera, me invade un terror inexplicable. Aún en pleno día, los recuerdos de aquella fogata infernal, de los golpes violentos contra el autobús y de esas figuras de mirada demencial, me impiden encontrar paz. Mi existencia se ha visto fragmentada entre la rutina del conductor y el incesante temor de que, en cualquier momento, el pasado vuelva a colarse en mi presente.
He sobrevivido a una experiencia que desafía toda lógica, a un encuentro con lo desconocido que dejó su huella no solo en el autobús, sino en mi alma. Con el corazón encogido y la mente plagada de preguntas sin respuesta, comparto mi relato con la esperanza de que sirva de advertencia. Hay caminos en este mundo donde el horror se oculta en cada curva, donde la noche se torna un manto de sombras y maldiciones. Y, en esos instantes, lo único seguro es que la oscuridad no se limita a lo que vemos, sino que habita en lo más profundo de nuestro ser. Esta es mi historia, un fragmento de una pesadilla que, a pesar de haber terminado aquella noche, continúa marcando mi existencia. El camino maldito no es solo una ruta en la oscuridad, es el recordatorio eterno de que, a veces, lo inexplicable se impone y nos arrastra a un abismo del que no se puede escapar. Cruce a lo desconocido. Mi nombre es Alejandra Campos. Deseo contar esta experiencia porque, hasta el día de hoy, no logro entender qué sucedió aquella noche en la que mi madre y yo tomamos un autobús que nunca debió aparecer en la central. No fue un simple evento desconcertante, fue algo que me dejó temblando de miedo, con la certeza de que hay cosas en esta vida que jamás podremos explicar. Espero que mis palabras sirvan de advertencia para todo aquel que, como nosotras, se aventure a viajar de noche con la idea de que nada extraño pueda ocurrirle. Hace unos meses, mi madre y yo planeábamos un viaje sencillo. Queríamos aprovechar un fin de semana largo para conocer un pequeño pueblo al que muchos llaman mágico por su arquitectura y tradiciones. Vivimos en la ciudad, compartimos un departamento desde que mi padre falleció, y aunque ambas trabajamos, apenas nos alcanza para el día a día. Por eso optamos por comprar boletos de autobús en lugar de pagar un costoso avión. Era un trayecto largo, pero nos entusiasmaba la idea de estar juntas y disfrutar el paisaje. Nuestro autobús salía supuestamente a las 10 de la noche desde la enorme terminal de la ciudad. Llegamos con tiempo de sobra. Apenas eran las 9:30 cuando el taxi nos dejó en la entrada. Caminamos por los pasillos semivacíos hasta la sección donde salían los autobuses con horario nocturno. El lugar estaba casi desierto, salvo por algunas personas que se dispersaban con prisa, tal vez para no perder sus conexiones. Noté que en la pantalla de información se indicaba que nuestro autobús aparecería en el andén número 7, aunque al validar el boleto, vi un número final que me pareció demasiado alto, andén 27. Me extrañó, porque la mayoría de los andenes operativos terminaban, según yo, en el 20 o el 21. Sin embargo, al ver la confirmación en el ticket, asumí que era un área más alejada o un anexo de la terminal. Tomé a mi madre del brazo y, a paso rápido, nos dirigimos a esa sección. Recuerdo que ella me dijo que le dolían un poco las piernas y que quería sentarse un momento. Encontramos una banca frente a un par de autobuses que estaban a punto de partir. Allí esperamos unos minutos, vi como uno de los camiones arrancaba con varios pasajeros y, tras perderse por la salida principal, el lugar quedó todavía más silencioso. Había un aire casi helado, pese a que en la ciudad hacía calor días antes. No pude ignorar esa sensación de escalofrío que me recorrió la espalda. Al fin vimos un autobús negro, bastante grande, que se estacionó cerca de donde decía el boleto. Tenía una numeración idéntica a la que aparecía en nuestro ticket. No había nadie más que lo esperara. Ni una sola persona aparte de mi madre y de mí. Me quedé pasmada, sin entender por qué no llegaban otros pasajeros. Miré el reloj, apenas las 9:40. Normalmente, los autobuses esperan a que el reloj marque la hora exacta de partida, sobre todo cuando no están llenos. Pero este chofer parecía tener prisa. Lo vi moverse, bajar y abrir las compuertas sin que nadie más se acercara. Le dije a mi madre que debíamos subir de una vez, no fuera a hacer que se marchara sin nosotras. Ella se levantó, algo sorprendida, pero me siguió sin cuestionar. El chofer ni siquiera nos revisó a fondo. Tomó el boleto con indiferencia y solo hizo un gesto de asentimiento. Subimos por la estrecha escalera y notamos que el interior estaba casi a oscuras, con apenas una luz tenue en el pasillo. Nos sentamos en la fila 4, cerca de la parte delantera, porque mi madre no soporta los asientos del fondo, siempre se marea. Sin más, el conductor cerró la puerta y arrancó.
No eran ni las 9:45 y ya estábamos en marcha, sin ningún otro pasajero a bordo. Desde el principio sentí una energía extraña. Mi madre, que suele ver el lado positivo de todo, hizo un comentario: al menos iremos cómodas, sin ruidos, podremos dormir, hija. Yo asentí, tratando de calmarme, pero en mi interior crecía una inquietud inexplicable. Al salir de la terminal, el conductor no tomó la rampa principal que todos usan, en cambio, giró hacia una salida lateral poco iluminada. Pensé que tal vez había un atajo o que estaba evitando un embotellamiento. No le di mayor importancia, aunque me costaba dejar de sentir esa punzada de desconfianza. Conforme avanzábamos, el entorno se volvía más oscuro. Noté que las luces del autobús estaban apagadas casi por completo, excepto por un tenue resplandor en la cabina del chofer. Del exterior no se veía nada más que la negrura de la carretera desierta. Mi madre apoyó la cabeza en la ventanilla y cerró los ojos, intentando descansar. Fue entonces cuando escuché algo que me erizó la piel, una risa. Profunda, ronca y absolutamente inquietante. Venía del conductor. No hablaba por teléfono ni parecía estar oyendo algo que lo hiciera reír. Solo se reía, como si estuviera teniendo una especie de diálogo interno con sus propios pensamientos retorcidos. Quise ignorarlo, pero era imposible. La risa se prolongaba en carcajadas intermitentes. De pronto, la unidad se llenó de música antigua, como sacada de un viejo fonógrafo. La melodía tenía un sonido distorsionado, con una voz que canturreaba algo incomprensible. Mi madre se despertó con un respingo y me dijo que ese sonido era insoportable. Quiso moverse de asiento, pero yo la convencí de que debíamos quedarnos cerca de la salida. Ambos acordes y la risa del conductor formaban una atmósfera siniestra. Para distraerme, busqué la pantalla individual en el respaldo del asiento frente a mí. A veces ofrecen películas o series en esos dispositivos. Pero al encenderla, no aparecieron ni menús ni opciones de entretenimiento. Lo que vi fue una imagen captada en tiempo real. Era un video nocturno de mi madre y de mí, enfocadas desde algún rincón de la cabina. Al principio pensé que era solo el reflejo, pero no. Era una transmisión en vivo, como si estuviéramos siendo observadas por una cámara oculta. Podía verme a mí ajustando el cinturón y a mi madre intentando acomodarse. Apagué la pantalla de inmediato, con el corazón martillándome en el pecho. El conductor siguió riendo, y la música continuó sonando, más fuerte que antes, como si no quisiera que pensáramos con claridad. Me incliné hacia mi madre y le susurré que algo estaba muy mal. Ella me miró horrorizada, entendiendo de inmediato que esa situación no era normal. Intenté mantener la calma, pero el miedo me empezó a dominar. ¿Qué clase de autobús era ese y por qué habíamos subido sin notar nada raro a simple vista? Justo en ese instante, mi teléfono vibró. Era una llamada de un número desconocido. Pensé en no contestar, pero una corazonada me impulsó a hacerlo. Al deslizar la pantalla para contestar, escuché la voz de una operadora que decía representar a la línea de autobuses con la que habíamos comprado los pasajes. Me informaba que el autobús iba a salir en 5 minutos y que, según los registros, mi madre y yo aún no habíamos abordado. Me dijo que aguardaría hasta las 10 en punto para darnos una tolerancia. Cada palabra atravesaba mi mente como un dardo. Yo estaba ya en un autobús que se suponía era el correcto, y sin embargo, esa mujer me aseguraba que el verdadero camión estaba por salir en la terminal. Traté de explicarle la situación, pero ella hablaba con nerviosismo. Me pedía que revisara el número del andén porque el 27 no estaba en servicio, al menos no a esa hora. Mencionó que ni siquiera existía ya ese último sector, que se había cerrado por reparaciones. Sentí un vacío en el estómago. Miré hacia la cabina, el conductor se había callado y sus carcajadas cesaron de golpe. La música anticuada también se detuvo. Me puse de pie sin pensarlo. Le dije a mi madre que teníamos que bajar. Ella preguntó cómo, pues estábamos en plena carretera. Solo repetí que nos moviéramos, que no podíamos quedarnos un segundo más. El chofer soltó el volante y giró la cabeza para mirarme. En la penumbra alcancé a notar su sonrisa ladeada,
con unos dientes que parecían cubiertos de un tono amarillento casi fluorescente. Ninguna palabra salió de su boca. Llevé el celular al oído, como si estuviera hablando con la policía, y grité que no dudaría en hacer la denuncia en ese mismo instante. Él, sin emitir sonido, pulsó algo en el tablero y las puertas se abrieron. Tomé a mi madre de la mano y bajamos a toda prisa, dejando nuestro equipaje en el maletero. Una vez en el asfalto, sentí el aire frío de la noche golpearme el rostro. La carretera lucía completamente vacía. No se veía un solo vehículo, ni luces ni rastro de civilización. El autobús se alejó lentamente hacia un costado, metiéndose por un camino de terracería y perdiéndose entre los matorrales. Aquel conductor nunca volteó a vernos de nuevo, pero me quedó grabada su sonrisa siniestra. Nos quedamos allí, paralizadas. No sabíamos hacia dónde caminar. La operadora seguía al otro lado del teléfono, tratando de tranquilizarme y asegurando que enviaría a la policía al punto que yo pudiera describirle. Balbuceé la descripción de la desviación por donde habíamos salido de la central. Mi madre empezó a llorar. Yo también estaba al borde de perder los estribos, pero no podía permitir que el pánico nos dominara. Comenzamos a caminar de vuelta, siguiendo la carretera en sentido contrario para acercarnos a la ciudad. No sé cuánto tiempo avanzamos así, con el corazón desbocado y los sentidos en alerta. Cuando nos topamos con una pequeña tienda de abarrotes iluminada por un farol mortecino, sentí que era un milagro. Entramos y los dueños notaron de inmediato nuestro estado de pánico. Nos ofrecieron agua y nos preguntaron si necesitábamos ayuda. Yo les expliqué muy por encima que algo grave había pasado en el autobús que tomamos, sin entrar en detalles. Les di mi número de celular a la operadora para que la policía me ubicara y también llamé a una amiga que, por fortuna, vivía a pocos kilómetros de la zona. Mi amiga llegó en cuestión de media hora. Nos llevó de inmediato a la terminal. Estábamos resueltas a exigir una explicación. En la oficina de la empresa nos recibió la misma mujer con quien había hablado por teléfono. Se le veía preocupada y genuinamente desconcertada. Le conté todo lo sucedido de la manera más coherente posible, aunque me temblaba la voz. Ella verificó el sistema y nos mostró que nuestro autobús oficial había salido puntualmente a las 10, con otros pasajeros a bordo, y jamás registraron un camión como el que describíamos. Entonces intervino un gerente de seguridad que dijo que revisarían las cámaras de vigilancia. Tuvimos que esperar casi 2 horas. Para mí fue una eternidad. Al fin nos llamaron a una pequeña sala con monitores de circuito cerrado. Allí se veía la zona donde aguardamos. Efectivamente, mi madre y yo aparecíamos sentadas en la banca. Después, en el video nos veían caminar hacia el fondo, y en ese instante, simplemente desaparecíamos. No había autobús, ni chofer, ni nada en la toma. En pantalla se observaba el pasillo vacío, sin registro de que un vehículo siquiera hubiera entrado. Ninguna puerta se abrió. Tampoco había imágenes de nosotras volviendo a salir de la terminal, como si en las grabaciones jamás hubiéramos cruzado esa parte del recinto. El silencio en esa sala era asfixiante. Mi madre se aferraba a mi brazo, y yo no podía apartar la vista de la pantalla. La mujer de la línea de autobuses tragó saliva. El gerente nos dijo que no entendía cómo era posible aquello. Revisaron bitácoras, hablaron con el guardia de seguridad de la barrera de salida y confirmaron que ningún autobús adicional había entrado o salido. Los registros oficiales coincidían con los videos, nada anormal ocurrió en esa franja horaria. Sin embargo, mi madre y yo teníamos otra realidad grabada en la memoria. La empresa, consternada, nos ofreció la devolución de nuestro dinero. También prometieron pagar cualquier gasto médico si necesitábamos atención psicológica. Nosotras solo queríamos recuperar nuestro equipaje, pero jamás volvió a aparecer. Aquella noche, terminamos regresando a casa con mi amiga. No pude dormir en los días siguientes. Mi madre enfermó de los nervios, incapaz de olvidar la mirada de aquel conductor, ni esas risas que helaban la sangre. Hasta hoy seguimos sin una explicación. ¿Fue algo sobrenatural, un engaño macabro o un tramo perdido de la realidad? No lo sé.
Lo único cierto es que había un autobús oscuro, en un andén clausurado, esperando por nosotras. Un lugar donde no había nadie más, y una risa que retumbaba en la noche con música antigua de fondo. A veces, en mis pesadillas, revivo ese momento en que miré la pantalla y me encontré grabada en una cámara desconocida. Me estremezco al recordar cómo se veía la carretera cuando el conductor decidió internarse en la penumbra del monte. Cada vez que pienso en ello, un escalofrío me sacude el cuerpo. He aprendido que las carreteras nocturnas pueden ocultar secretos más aterradores de lo que uno imagina y que quizás, en algún rincón apartado, hay un autobús fantasma dispuesto a llevarte a destinos de los que es imposible regresar. No sé qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado adentro o si ese chofer no hubiera abierto la puerta. Prefiero no averiguarlo. Hoy solo puedo advertirles, si un día ven un autobús estacionado donde no debería estar, desconfíen. El peligro a veces se disfraza con el mismo número de boleto y la misma ruta que creemos haber comprado. Y en la soledad de la noche, entre silencios y sombras, la línea que separa la realidad de lo imposible puede romperse en un abrir y cerrar de ojos. El pasajero maldito. Me llamo Martín y nací en un pequeño pueblo cerca de la costa de Sonora. Desde hace más de 20 años soy chofer de autobuses de pasajeros, oficio que aprendí casi por casualidad cuando un familiar me consiguió un puesto como ayudante en una línea de transporte local. Con el tiempo fui ascendiendo y hoy en día recorro rutas de largo itinerario que atraviesan ciudades y regiones inhóspitas, siempre con un ojo puesto en la carretera y el otro en la seguridad de mis pasajeros. Manejar de noche se volvió parte de mi rutina y nunca tuve un problema serio, al menos no hasta hace algunas semanas, cuando viví algo que hasta el día de hoy no me deja dormir en paz. La ruta que tenía asignada aquella noche salía de Hermosillo con destino a Durango, atravesando tramos solitarios que pocos conductores disfrutan recorrer en la oscuridad. A mí no me importaba demasiado el riesgo, pues me consideraba un veterano experimentado, alguien que ya había lidiado con tormentas, caminos destrozados y, en ocasiones, con gente peligrosa en rutas olvidadas por las autoridades. Pero nada de eso me preparó para lo que vería en la carretera rumbo a El Espinazo del Diablo, un lugar rodeado de leyendas que siempre me parecieron exageradas hasta que me tocó enfrentar mis propios miedos. Esa noche partí a las 10 con un autobús semivacío. Llevaba apenas 10 pasajeros desperdigados a lo largo de los asientos. La mayoría se acomodó para dormir y en pocos minutos el silencio envolvió el interior. Afuera, la carretera estaba oscura y el viento soplaba con fuerza, haciendo que el autobús se sacudiera en ciertas curvas traicioneras. Me encantaba esa sensación de poder y responsabilidad al volante, pero al mismo tiempo, una extraña incomodidad empezó a surgir conforme avanzaba en la penumbra de la madrugada. Tras 2 horas de conducción continua decidí parar en una pequeña gasolinera a medio camino. No era mucho más que un local con una bomba vieja y un anuncio neón parpadeante. Bajé para estirar las piernas y revisar las llantas. Al volver, eché un vistazo rápido al interior del autobús. Todos dormían, excepto una anciana en las primeras filas que parecía ensimismada en su propio mundo. El empleado de la gasolinera, un hombre de rostro cansado, me miró con cierta compasión, como si supiera que conducir de noche traía consigo algo más que el simple cansancio. Me ofreció un café y lo acepté sin dudar para mantenerme despierto. De nuevo en la carretera, noté que el asfalto se volvía cada vez más irregular y la vegetación cambiaba. Los cerros se recortaban contra el cielo, y en la distancia se adivinaban relámpagos lejanos que anunciaban una tormenta rumbo al sur. Sentí un escalofrío y no supe si se debía al frío de la madrugada o a la sensación de que algo se movía justo en el borde de mi visión. De cuando en cuando miraba por el retrovisor para asegurarme de que todo seguía en orden con los pasajeros, pero también porque tenía la extraña impresión de que alguien caminaba por el pasillo central del autobús sin que yo hubiera abierto la puerta. Me reprendí a mí mismo, achacándolo al cansancio y a la sugestión. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Faltaban unas cuantas horas para llegar a mi siguiente parada, un parador que se alzaba al inicio del peligroso tramo de El Espinazo del Diablo. La carretera serpenteaba en curvas cerradas, y la niebla que comenzaba a bajar lo hacía aún más intimidante.
Al tomar una curva especialmente pronunciada, mis faros alcanzaron a iluminar una silueta que se hallaba en plena cinta asfáltica, como si se hubiera materializado de la nada. Di un volantazo y pisé el freno para no arrollarla. El autobús se sacudió mientras los neumáticos chirriaban, y por un segundo mi corazón pareció detenerse. La figura era la de un hombre alto con ropa oscura. Estaba de espaldas y se mantenía inmóvil sobre la línea que dividía los carriles. Incrédulo, me acerqué muy despacio, sin salir de la cabina, preguntándome qué hacía alguien allí, solo, en medio de la noche y a la mitad de la carretera. Me quedé observándolo unos segundos. Su postura era antinatural, como si sus piernas no tuvieran fuerza para sostenerlo. Decidí tocar el claxon para ahuyentarlo, pero él se giró lentamente hacia mí, mostrándome un rostro pálido y unos ojos que no parecían reflejar la luz de los faros. Sentí un golpe en el pecho. Era como si mirara a un ser que estaba más allá de la comprensión humana. Con manos temblorosas aceleré, girando el volante para evitarlo, y logré pasar a un lado de su cuerpo sin atropellarlo. Una oleada de terror me cubrió por completo al ver por el espejo lateral cómo él parecía desaparecer tras el autobús sin moverse. Parpadeé con fuerza y seguí conduciendo, intentando convencerme de que tal vez había sido una alucinación provocada por la falta de sueño. Pensé en detenerme para calmarme, pero mis instintos me gritaban que lo mejor era alejarme lo más rápido posible. Quise ignorar lo que había visto, concentrándome en la carretera, sin permitir que ese susto me dominara. Aún así, no podía dejar de mirar el espejo retrovisor, con la esperanza de que aquel hombre no estuviera allí, siguiéndome o flotando entre la niebla. Tras unos minutos de tensa conducción, me animé a encender la luz interior y a observar a los pasajeros. La mayoría seguía profundamente dormida, aunque alguien en la parte trasera tenía los ojos abiertos de par en par. No pude ver con claridad su rostro, pero tuve la sensación de que me estaba vigilando. Apagué la luz de inmediato, con un nudo apretado en la garganta. Continué el trayecto y llegué por fin al famoso parador justo antes de adentrarme en el Espinazo del Diablo. Era una construcción pequeña con un estacionamiento que apenas daba para unos cuantos vehículos. Me detuve, bajé y, en el silencio de la noche, me obligué a respirar hondo para alejar la ansiedad. El aire fresco y el tenue rumor de la sierra me ayudaron a recobrar algo de calma. Revisé de nuevo las llantas y el motor, intentando distraerme con tareas mecánicas, pero me bastaba cerrar los ojos un segundo para visualizar otra vez la mirada vacía de aquel hombre en la carretera. Cuando subí al autobús, noté que alguien había ocupado el primer asiento junto a la puerta. Era un joven que no recordaba haber visto al abordar en Hermosillo. Me quedé inmóvil, sintiendo que el corazón se me detenía. Llevaba la cabeza inclinada, y sus manos colgaban inertes sobre las rodillas. Tenía una gorra sucia y la ropa raída. Lo llamé mentalmente, esperando algún gesto, pero no reaccionó. Con el estómago revuelto, avancé por el pasillo para comprobar si todos estaban bien. Me horroricé al ver que, sin importar a quién mirara, todos permanecían en la misma postura, como si se hubieran quedado congelados en sus asientos. Nadie pestañeaba, nadie emitía el menor sonido. Era como si el autobús entero se hubiera convertido en un salón de maniquíes. Un sudor helado resbaló por mi frente y corrí a mi asiento de conductor. Arranqué el motor y metí primera, decidido a salir de ese lugar a toda prisa, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el control del volante. Me repetí una y otra vez que tenía que conservar la calma, que todo podría ser un sueño, un producto de mis nervios o de alguna historia de carretera que se había infiltrado en mi mente. Sin embargo, sentía en la nuca el peso de miradas inexpresivas, como si mis pasajeros se hubieran transformado en testigos sin alma. La niebla se hizo más densa al internarme en el tramo de El Espinazo del Diablo. La carretera ascendía y descendía en curvas imposibles y la oscuridad se intensificaba con cada kilómetro. Para empeorar las cosas, empecé a escuchar un golpeteo en la parte trasera del autobús, un ruido seco que retumbaba con cada bache y que se prolongaba unos instantes después de cada sacudida. Miré por el retrovisor y no vi nada inusual, salvo el mismo paisaje perturbador de pasajeros que no parecían estar vivos en el sentido normal de la palabra.
Hubiera dado cualquier cosa por ver a uno de ellos moverse, por escuchar un estornudo, un suspiro, lo que fuera que me indicara que todavía me encontraba rodeado de seres humanos. A mitad del camino, la llanta delantera pasó sobre una piedra y sentí un fuerte golpe. El autobús se ladeó unos centímetros. Frené de inmediato y apagué el motor, obligado a verificar el daño. Tomé mi linterna y bajé, rezando por no encontrarme con nada extraño en el exterior. El silencio era total y la neblina formaba figuras caprichosas que daban la impresión de moverse a mi alrededor. Revisé la llanta, estaba baja, así que tendría que cambiarla. Trabajé a toda velocidad, con la piel erizada y los sentidos alertas. Apenas terminé de asegurar la llanta de refacción, sentí un murmullo detrás de mí, un sonido casi imperceptible que parecía un susurro reclamándome algo. Me giré de golpe y apunté con la linterna. Allí no había nadie, solo la bruma rodeando el camino y el interior oscuro del autobús tras de mí. Preferí no pensar demasiado. Subí de nuevo, encendí el motor y seguí avanzando con un pánico que a cada segundo me arrebataba un poco más de mi cordura. Conforme me acercaba a una curva especialmente cerrada, noté que la figura del joven en el asiento delantero ya no estaba. En su lugar había un bulto medio inclinado, imposible de identificar, como si la oscuridad formara un cuerpo hecho de humo. Quise apartar la mirada, pero algo me obligó a fijarme en el retrovisor otra vez. Fue entonces cuando distinguí claramente a aquel hombre de la carretera, el mismo rostro sin brillo, la misma ropa oscura, sentado en la parte trasera, con la cabeza ladeada y la mirada clavada en mí a través del espejo. No sé cómo no perdí el control y nos maté a todos en esa curva. El terror me dejó sin aire, pero conservé la inercia de mis años de experiencia y giré el volante con precisión, aferrándome a la única esperanza de escapar de esa presencia imposible. Seguí conduciendo sin pausa hasta que, finalmente, los primeros rayos del sol empezaron a insinuarse en el horizonte. La niebla se disipó poco a poco, y la carretera dejó de parecerme un laberinto infernal. Al encenderse el nuevo día, volví la vista hacia atrás con el corazón encogido, sin saber qué encontraría. Los pasajeros despertaban de su letargo, bostezando y moviéndose como si hubieran dormido toda la noche sin incidentes. Algunos me preguntaron por la hora de llegada, otros estiraban los brazos. Nadie aparentaba recordar aquellos minutos en que parecían congelados o hechizados. Lo más perturbador fue comprobar que en realidad nunca hubo un joven con gorra ni un hombre vestido de oscuro entre los asientos. Al llegar a la terminal en Durango, descendí con el rostro pálido y el pulso acelerado. Me sentía al borde del desmayo. Un compañero se acercó para preguntarme si estaba bien. Quise contarle lo ocurrido, pero no pude articular palabra. Aún así, descubrí en su mirada un gesto de reconocimiento, como si él también hubiera vivido algo similar en la misma ruta. Tras varios minutos de silencio, me atrevió a susurrarle que, durante el trayecto, había visto a un hombre en medio de la carretera y luego dentro del autobús. Él no se rió ni me juzgó loco, simplemente asintió con un rostro sombrío. Me dijo que en ese camino muchos conductores habían reportado apariciones y sucesos que parecían sacados de un mal sueño. Ahora cada vez que tomo el volante, no importa si es de día o de noche, llevo conmigo el recuerdo de esos instantes de horror en los que creí que estaba atrapado en un autobús lleno de espectros. Nunca sabré si aquello fue producto de mi cansancio o si realmente algo del más allá decidió subirse a mi ruta. Lo único que tengo claro es que, desde esa noche, mi sueño ya no es el mismo. Cuando cierro los ojos, regreso a esa carretera envuelta en niebla y revivo el momento en que aquella mirada vacía me atravesó el alma. Recordándome que en los caminos solitarios de la noche hay fuerzas que no entendemos y que a veces el asiento vacío a nuestro lado podría no estarlo tanto. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.